buenos días o tardes a la hora que nos estén viendo. Sean bienvenidos a un nuevo video. Hola, mi compañero y yo hablaremos un poco sobre la historia de Cholula. Cholula era un pequeño lago escondido que con el tiempo desaparecería. Esto ocurrió durante el periodo preclásico, durante el siglo 8 y 3, media superior, y antes el pueblo se enfocaba más en la agricultura. Alrededor del siglo I antes de nuestra era se construyó el primer centro ceremonial religioso. Se construyó aquí, fue el primero en Mesoamérica. La ciudad estaba regida por dos jefes, que también fungían como una especie de sacerdotes de las dos deidades principales, de los olmecas y Lanka, la serpiente emplumada y el dios de la lluvia, hecho que revela la vocación agrícola de los cholultecas. Más tarde, con la expresión mixteca, Cholula quedó como uno de los principales aliados de Tenochtitlan. Cholula también es conocida por ser escenario de uno de los episodios más cruentos de la historia. En 1519, las fuerzas de Hernán Cortés, que habían sido recibidas por los locales y sospechosos una emboscada, realizaron la matanza de Cholula. Se calcula que murieron hasta 6.000 cholultecas. Durante el periodo clásico mesoamericano, Cholula fue el primer aliado de Teotihuacán en el Valle de Puebla. Provenía de la metrópoli del altiplano de Naranja Delgado. Ya como su nombre lo dice, son colores de color naranja, que son artículos muy valiosos por sus fines muy acabados. La cerámica de Naranja Delgado era de mucho consumo en Mesoamérica para los élites gobernantes. Según algunas hipótesis, Cholula habría caído más o menos por la caída teotihuacana, que fue en el siglo VII de nuestra era. Como quiera que haya sido, el gran templo de Quetzalcóatl fue abandonado alrededor del siglo VI de nuestra era, de nuestra época, en que la población comenzó a reducirse y la ciudad perdía importancia económica y comercial. Las más recientes investigaciones han encontrado que la zona dominada por Cholula en el periodo clásico de Mesoamérica estuvo bajo la influencia de pueblos portadores de la cultura ñuñe, cuyos centros principales se localizan en el suroeste actual del estado de Puebla y al noreste de Oaxaca, en la llamada región mixteca. Luego de una lucha contra los pobladores originarios, los toltecas pudieron imponer su hegemonía, incluyendo a Cholula en su área de influencia. A partir de entonces, la ciudad adquirió el nombre completo de Toyan Choloyan Tlachihuatepec, que significa gran ciudad donde cae el agua en un lugar de huida del cerro, hecho en tierra. En el posclásico temprano, es probable que Cholula mantuviera relaciones con otras áreas de Mesoamérica, en especial con el reino mixteco, del señor Ocho Venado, como sugieren algunas interpretaciones de documentos como el Códice Tonindeye. Mi nombre es Daniela Simpeteca Caliente y vengo a hablar sobre las clases sociales. Las principales clases sociales del virreinato tuvieron en algunos casos extremos diferencias en cuanto a posibilidades de mostrar empresas, como altos puestos en el gobierno o desempeñar oficios y profesiones, ya que muchos de ellos estaban revelando a los nacidos y a la península ibérica. Entre ellos también están los criollos. Ellos fueron hijos de españoles nacidos en América y muy a pesar de ser hijos de peninsulares y aunque tuvieron facilidades para el comercio y la educación, los altos cargos en el gobierno les fueron excluidos durante algún tiempo, ya que solo los peninsulares podían obtener tanto el gobierno como en la iglesia y la maquinaria mercantil que movía el virreinato, los mejores puestos. También existen las cartas sociales. Las cartas fueron el resultado de las mezclas raciales que en la Nueva España se dieron con el pasar del tiempo. De esto surge una clasificación que se daba a la mezcla de españoles, indígenas, africanos, asiáticos y entre otros más. Fueron las castas los estratos sociales más discriminados. Muy a pesar de ello, dieron a la Nueva España y a México actual una diversidad multicultural.
También a poco más de un siglo, en 1913, estableció el día para la celebración de la unión entre España y los pueblos de América. El impulsador del Día de la Rosa, Día de la Hispanidad, el político español Faustino Rodríguez San Pedro, dijo que era un homenaje a la intimidad espiritual. Existen entre la nación, descubren y las formas en el suelo americano. Pero durante 3 siglos de imperio español en las Indias de América, lo que realmente gobernaba era una marcada y muy particular división de clase social. La división se llamó sistema de castas y funcionó en los virreinatos y territorios de la corona española. Es el orden en el que gobiernan las Indias. La historia demográfica es una asignatura pendiente en nuestro país. Pierre Gourmet y Louis Henry comenzaron a desarrollar en Francia en la década de los 50 del siglo pasado, con la reconstrucción de las familias. Los trabajos se multiplicaron en Europa y en el norte de nuestro continente. En el sur del hemisferio, en Brasil, se han hecho numerosas investigaciones sobre la esclavitud, el mestizaje, la ilegitimidad y la migración. En América, citando a Alan Vidal y Héctor Pérez Virgoli, exigen 4 temas fundamentales del estudio: la cifra de la catástrofe demográfica en los indígenas, el estudio de su subpoblación como comunidades indígenas, esclavos en economías de plantación, campesinos en haciendas, los procesos del mestizaje y aculturación y la demanda y repartición espacial de la población. En México, las aportaciones más notables comenzaron con los trabajos de Cook y Bora, publicados en la Academia de los 70, al abordar el tema de la abrupta disminución poblacional indígena entre los siglos VI y VII. Poco tiempo después, Claude Morin y Tomás Calvo dieron a conocer sus trabajos de investigación en archivos parroquiales de Zacatelco y Acatzingo. Las investigadoras Elsa Malvo y Cecilia Rabel desarrollaron una extensa trayectoria académica en el campo demográfico. En los últimos 15 años, varios investigadores han hecho contribución al tema. Incluso se han formado grupos de trabajo como la Red de Historia Demográfica. No obstante estos avances, hace falta una buena cantidad de datos que nos permiten forjarnos de una idea del desarrollador de la sociedad mexicana. A lo largo del tiempo, las pesquisas se han concentrado en el periodo colonial tardío y en algunas zonas como el Altiplano Central, en especial la Ciudad de México. Está bien, mi nombre es Atena Sosa Villagrán y pues voy a hablar sobre la Feria de Cholula, que como todos sabemos se celebra en el 8 de septiembre y a principios de para Nuestra Señora de los Remedios. Bueno, como sabemos en la historia, todas estas iglesias antes eran templos, que era la arquitectura de aquí de Cholula, que como la famosa pirámide. Ok, como sabemos, entonces uno de los templos importantes era la famosa pirámide de Cholula, que ahorita se convirtió en un centro histórico. También, como podemos saber, cuando llegaron los españoles hace unos años, hace muchos años para ser sincera, estos trataron de tapar todos nuestros templos, sustituyéndolos por estas enormes iglesias que estamos evangelizados por su religión. Sabemos que ellos adoraban a un solo Dios y también a otros como la Virgen María y también la Señora de los Remedios, que está allá en un cerro. Ok, bueno, trataron de evangelizarnos, algo que sí lograron, porque como sabemos antes los indígenas o el imperio azteca era politeísta. Esto significa que creían en varios dioses. Creían en dioses reales, como el dios del sol, como el dios de la lluvia. Hacían ritos para que lloviera, para que saliera el sol, al dios de la luna. Hacían varias cosas que en sí eran reales y buenas,
yo creo que esto de la evangelización no es algo de nosotros y no estoy conforme porque es algo un poco absurdo creer en algo que un español se le ocurrió y lo inventó y ahora quiso que todos creyéramos en eso, porque pensaban que nosotros éramos bárbaros en ese entonces y que no podíamos tener autodominio, algo que sí, porque como sabemos nosotros estábamos súper mega avanzados, o sea, desde construir una pirámide de 450 metros que está súper bien hecha y varios templos, volvernos sedentarios, el imperio azteca, aunque sabemos que los mexicas eran un poco autoritarios y a lo mejor y tal vez sí se merecían un poco eso porque se estaban pasando, pero teníamos buenas tradiciones y con esto de la evangelización y todo esto de las iglesias y cosas así, pues a lo mejor sí es histórico, pero no tiene nada que ver con México. Ahorita sí, pero antes no. Antes eran los templos y todos nuestros dioses reales, como Quetzalcóatl y varios ritos que hacían, que ahorita ya no se ven. Ahorita se ven a personas yendo a la iglesia a adorar un dios, a hacerle procesiones, que hacerle las alfombras, y ahorita ya eso pues yo creo que es algo tonto. Y pues eso es de la colonia. Lo que era de nosotros era hacer danzas para ellos y pues también hacer otro tipo de cosas como ritos. Mi nombre es Marisol Romero Texcucano y hoy hablaré un poco sobre Cholula. Cholula es una zona arqueológica muy visitada por los turistas. Más de 300 personas vienen al año a visitar esta zona arqueológica. Esta zona arqueológica se encuentra a 7 kilómetros del oeste, entre San Pedro Cholula y San Andrés Cholula. Esta zona es muy visitada ya por sus museos, su cultura, sus tradiciones, que es lo más importante que tiene aquí. También hablaremos un poco acerca sobre lo que son las pirámides, donde nuestros antepasados ayudaban a que todo lo que tenía que ver con economía y finanzas ayudaban y en esas pirámides se guardaban. También decían que había mucha discriminación en la época colonial, ya que tenían con los padrotes de ahora, que así se les llamaban, tenían un poder sobre la mujer. Entonces si hubo un poco de discriminación, ya iba a ser por lo mismo de que no podían como mejorarse en ese sentido. Desde 1913 comenzó a terminar lo que era la discriminación. Como podemos ver, nos encontramos en el convento de San Gabriel, donde aquí se rumora que abajo de este gran convento se encuentran las riquezas de lo que fueron antes. Entonces, esto quiere decir que si en cualquier lado puedes excavar, puedes encontrar lo que son sus centenarios, que antes así le llamaban. También, como podemos ver, esta zona es de América, lo cual tiene como continuidad a San Pedro Cholula y a San Andrés. Estos tienen más de 365 barrios y igual son muy visitados, ya que cada barrio tiene su historia y tiene un dios que lo veneran, porque así antes decían los padrotes que tenían que venerar a un dios por cada barrio y que en ese barrio se hacían milagros y así tenían continuidad a esto.